Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por acompañarnos. Comenzamos el programa hoy con el tema de control de armas. Ya en Annapolis se han presentado más de 40 proyectos de ley para limitar la venta de armas de fuego, sobre todo las armas estilo militar. El gobernador Martin O'Malley apoya un paquete de medidas que incorpora la prohibición de la venta de armas de asalto, mejora la seguridad en las escuelas y expande las categorías de las personas con enfermedades mentales a las que se les prohibiría la compra de armas de fuego. No queremos hacer un estigma sobre problemas mentales, pero es importante saber que algunas personas con problemas mentales pueden causar violencia. El vicegobernador del estado, Anthony Brown, conjuntamente con el ejecutivo de Montgomery, Ike Leggett, realizaron un foro comunitario donde la mayoría de los participantes expresaron su desacuerdo con las medidas propuestas por la administración O'Malley Brown. Una ley o una serie de propuestas no va a evitar, no podemos decir con certeza que va a parar la violencia tan increíble que existe. Pero es importante tomar estos pasos y es importante tener la fortaleza de seguir, porque si podemos salvar una vida, con eso podemos declarar victoria. Entonces sabemos que hay mucha oposición y sabemos que hay muchas opiniones. Yo creo que el vicegobernador Brown hizo un muy buen trabajo en estar aquí, en escuchar, y lo más probable es que la ley tenga ciertos cambios, pero a la final lo importante es que Maryland tome liderazgo. La legislación llamada la Ley de Seguridad de Armas de Fuego incluye la inversión de $25 millones para instalar medidas de seguridad en los colegios a través del estado y a la vez aumenta los requisitos para la compra de revólveres en Maryland. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitado al fiscal general del estado de Maryland, Douglas Gansler. Recientemente, el estado otorgó casi $8 millones a varias entidades legales para que asistan a los propietarios de vivienda que están enfrentando embargos hipotecarios en el proceso de modificar sus préstamos. Para la gente que tiene foreclosure, puede llamar rápido a un consejero para reducir el préstamo o reducir el interés. Los bancos pueden donar dinero para estas cosas. Si usted necesita asistencia legal gratuita, puede llamar al Maryland Legal Aid Bureau al 240-314-0373. Si desea ver el programa en su totalidad, le comparto que todos los programas de Montgomery al Día son archivados y usted puede verlos visitando nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov. Haga clic en el símbolo de YouTube a la derecha de su pantalla y busque entre nuestros videos Montgomery al Día. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. ¿Pudiera usted vivir con solo $5 al día para comprar comida? Bueno, un grupo de más de 300 funcionarios electos y residentes del condado, bajo el liderazgo de la concejal Valerie Irvin, participaron en un reto donde durante una semana solo gastaron $5 diariamente para alimentarse. Esto para experimentar lo que viven miles de familias de escasos recursos de nuestra comunidad y también para despertar conciencia sobre el tema de la pobreza en el condado. La coalición visitó el supermercado Giant de Rockville para hacer su compra semanal con solo $25. Se dieron cuenta lo difícil que es presupuestar una dieta balanceada con tan escasos recursos. En el mes de octubre del año pasado, unas 65,000 familias recibieron asistencia alimenticia del programa nutricional del Departamento de Salud, lo que indica que la necesidad dentro de la comunidad es impresionante y se requiere encontrar soluciones.
Hablando de la necesidad de alimentos, el Ejecutivo Legue también visitó esta semana uno de los bancos de comida de nuestra comunidad. La Iglesia Metodista Grace United cuenta con unos 250 voluntarios que a diario preparan cajas con pan, huevos, frutas, vegetales y alimentos envasados para entregar a muchas familias necesitadas. Pero ellos están enfrentando muchos desafíos. No cuentan con suficiente apoyo de agencias gubernamentales. La visita del Ejecutivo fue para ver cómo este banco de alimentos pudiera obtener más asistencia para continuar entregando el paquete familiar de comida al creciente número de necesitados. Y ya es oficial, el Consejo de Montgomery ha aprobado una medida que incrementa las oportunidades de empleo de las personas discapacitadas en el gobierno local. Esto requiere que el condado implemente un programa que permita el nombramiento de personas con cualquier tipo de discapacidad física o mental para ocupar un trabajo del condado. Se estima que las cifras de desempleo son mucho más elevadas entre esa población que cualquier otro grupo. Montgomery apunta a ser un empleador modelo en cuanto a la contratación de personas discapacitadas, especialmente militares que han regresado de la guerra con heridas o limitaciones físicas o mentales. Miembros del Comité de Transporte del Consejo se reunieron para abordar el tema del transporte para la población envejeciente, evaluar el transporte que reciben los ancianos que no pueden conducir e implementar mejoras. La población anciana del condado va en aumento y el reto es proveer la disponibilidad de mayor y mejor servicio. Se ha indicado que hace falta mejor coordinación entre las empresas que proveen el servicio y también mejor mercadeo para que los ancianos lo utilicen para ir a sus citas médicas o al supermercado. Se anticipa que en el presupuesto fiscal que comienza en el mes de julio se incorporen fondos para mejoras en el servicio. Si usted es de la tercera edad y necesita transporte, llame al 311 para ser parte del programa. Ahora pasamos a Blanca Klein, portavoz hispana del Departamento de la Policía de Montgomery, quien nos trae en el día de hoy unos muy buenos consejos para los padres de adolescentes. Blanca. Hace 2 semanas, 2 jovencitas de 12 y 14 años se escaparon de la casa. Ellas estuvieron fuera de su casa por una semana. Evidentemente, estando fuera de la casa, corrieron varios peligros. El jefe de la policía, Tom Manger, pide a los padres de familia que sepan dónde están sus hijos en todo momento. No tengan miedo de pedir a sus hijos información. Si es que sus hijos van a salir, por ejemplo, al cine con amigos, llamen a los padres de familia, pregúntenles si efectivamente van a ir al cine, cómo se llaman los padres, cómo se llaman los hijos. Si su hijo le dice, voy a ir a una fiesta con Juan, bueno, ¿quién es Juan? Teléfono. Nombres de los padres de familia, dónde va a ser la fiesta, llamen a los padres, pregúntenle a los padres si es que va a haber supervisión en esa fiesta y también si es que se va a servir bebidas alcohólicas. Ustedes haciendo todas esas indicaciones van a prevenir que sus hijos pasen por malos momentos y más que todo van a prevenir que esas llagas, esas experiencias duras que pasen fuera de la casa, como estas niñas por una semana, les dure toda la vida. Así que acuérdense, el jefe de la policía dice que sepan dónde están sus hijos en todo momento. Muchísimas gracias, Blanca Klein, por esos datos tan importantes. El reto de la brecha académica entre grupos minoritarios continúa siendo un tema de preocupación dentro del sistema escolar público de Montgomery. ¿Y quién mejor para tomar cartas en el asunto que los propios estudiantes que son hispanos o afroamericanos? Y así lo han hecho. Cientos de ellos, pertenecientes a varias escuelas de bachillerato, se han incorporado al programa de becas de minorías que fomenta el logro académico. Entre los propios estudiantes se motivan a obtener mejores notas e inspirar a otros a ser aplicados con la meta de tener mejores oportunidades para matricular en universidades para la educación post-bachillerato.
Las escuelas participantes son Walter Johnson, Wootton, Clarksburg y Bethesda Chevy Chase. Y todos nos alegramos con los días cálidos durante la temporada de invierno, pero los cambios climatológicos tienen un impacto severo en la infraestructura subterránea. Estamos hablando de las tuberías de agua, las cuales a menudo se fracturan o explotan con los cambios de temperatura. La ciudad de Rockville ha comenzado un plan que durará 20 años para reemplazar la antigua red de pipas de agua con tuberías de un material más flexible que permita los cambios del clima durante el invierno. La escuela de bachillerato Wootton de Rockville muy pronto tendrá una grama envidiable. Bueno, al menos estará verdecita todo el año. Esto porque el plantel instalará la grama artificial de fibras sintéticas. La renovación del campo atlético costará más de $1 millón de donaciones privadas. Pero el tema ha sido controversial ya que muchos se oponían al césped artificial. Pero los que lo apoyan resaltaron los beneficios como que se puede llevar a cabo un juego justo después de la lluvia. No se desgasta como el césped natural, no hacen falta fertilizantes y se podrán realizar más juegos atléticos. Los riesgos del uso de la grama artificial aún son evaluados. Durante el mes de febrero se celebra el mes de la herencia afroamericana en los Estados Unidos. Es un periodo de tiempo para conmemorar y reflexionar los aportes de dicha comunidad a la historia de este país. Durante la sesión del Consejo esta semana se hizo un espacio para reconocer a líderes comunitarios que durante el caminar de sus vidas han superado obstáculos debido a su raza y quienes también han sido testigos del progreso y los triunfos logrados por dicho grupo minoritario. Y lo invitamos a que no se pierda la oportunidad de enterarse sobre la situación económica y fiscal del condado de Montgomery. El día 20 de febrero, el ejecutivo Leggett pronunciará el discurso que detalla el estado del condado. Se espera que aborde los retos y visión para los próximos años. Todos los residentes están invitados al evento que es gratis. Así que se para el día miércoles 20 de febrero a las 7:30 de la noche. Los esperamos en el edificio cívico de Silver Spring. Después de la presentación, se servirá un refrigerio para compartir con los participantes. Así llegamos al final de esta cápsula informativa del condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgili, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.